Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y lo bueno es que eso se contagia. Seguro ya Juan le dije bostezar y está bostezando. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública para su espacio de todos los lunes. ¿Cómo estás, Juan? Aquí estoy bostezando antes de que salga al aire. Claro, ahora lo tenemos que hacer antes de salir al aire siempre para refrescar el cerebro. Ahora lo veo distinto. Así es. Así es. Mira, María Alejandra, contento de empezar la semana hablando de varios temas como los que nos acostumbramos aquí a conversar, sí. Porque hoy vamos a pensar, hemos estado hablando de la información pública, del acceso a la información pública, del acceso que las instancias públicas deben permitir a la información que manejan. Y el principio general es que toda información en manos de la administración pública es pública. Pero vamos a ir aterrizando un poco, porque además tú nos diste la idea la semana pasada, de bueno, como siempre digo yo, ¿cómo se come? Y algunos ejemplos que tenemos, hoy vamos a hablar de 2 o 3 casos, dependiendo cómo nos alcance el tiempo, de ese acceso a la información. Imaginémonos por un momento que somos un ciudadano que requiere hacer un trámite ante cualquier instancia pública. Quiero decir, una alcaldía, un ministerio, una gobernación, una dirección de la alcaldía, pagar un impuesto, renovar un documento, pedir un permiso, hacer un trámite en términos generales. Entonces, ¿qué requiere un ciudadano que está frente a eso de información pública? Bueno, lo primero es que requiere que el ente tenga una información en la web para facilitar el trámite. Es decir, hoy en día es mucho más sencillo si nos metemos en la computadora o a través del celular y podemos consultar en línea cuáles son los trámites que se hacen. Claro, porque qué tortuoso es tener dificultades quizás en el transporte público, ya de manera económica gastarte un dinero, llegar al sitio y te faltó un papel, te faltó algo en el proceso porque no conocías la información. Y no saber a dónde ir a ese primer trámite. Exacto. Entonces nos pasa, ¿y dónde tengo que hacer? Por ejemplo, hay ciudades en las que las dependencias municipales o las alcaldías tienen muchas sedes. Sí. ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde tengo que ir? Y eso hoy en día es muy fácil lograrlo. Es decir, pensemos que estamos utilizando la tecnología a favor del ciudadano, a favor de que las cosas sean más fáciles. Entonces, bueno, lo primero es que exista esta página web, este sitio web, donde se pueda conseguir la información de cuáles son los datos de dónde queda. Oye, Juan, y permíteme que me pare un poquito allí, ¿no? Porque no es una solicitud o una idea de Juan Medina y María Alejandra que están diciendo que tengan una página. Creo que es una obligación legal. Es una obligación legal. La ley lo establece, que todo ente público debe tener una página web donde esté la información. Entonces no lo estamos inventando nosotros, es el compromiso. Pero fíjate que hoy en día en nuestro país uno habla de esto y uno dice, bueno, ¿quién no tiene ahí página web? Pero es que yo invito a quienes nos escuchan, intenten buscar cualquier cosa que se les ocurra de su municipio en la web, a ver cuán fácil lo consiguen. Encontrar la página web de las instancias públicas a veces suele ser complicado. La dirección, dónde queda, qué trámites hacen, todo eso es información que tiene que estar. En este ejemplo que nos estamos imaginando, un ciudadano que quiere un trámite ante una instancia pública tendría que poder meter en cualquier buscador alcaldía tal, cuál es el trámite que queda y salir todos los requisitos para esos trámites. ¿Cuáles son los servicios que presta esta instancia pública? ¿Cuáles son los datos de contacto? Sea teléfono, correo, presencial. ¿Cómo puedo yo ponerme en contacto para empezar a realizar mi trámite? ¿Dónde está ubicado físicamente en el caso de que sea necesario ir hasta allá? Porque una cosa que es muy importante es que nuestros entes públicos tienen que migrar a gobiernos electrónicos. Exacto. Y migrar a gobiernos electrónicos tiene muchas ventajas para el ciudadano. Y es que no tiene eso que tú decías, que desplazarse, perder tiempo, dinero, esfuerzo en llegar a un sitio para hacer un trámite, que hoy sí, yo siempre pongo este ejemplo que es muy sencillo. Si hoy en día podemos movilizar nuestro dinero sin movernos del lugar donde estamos, en las aplicaciones de los bancos, metiéndonos en la página web de los bancos, casi todo es posible. Es decir, ¿qué tiene más control, qué tiene más riesgo que el dinero? Y se ha logrado establecer mecanismos de seguridad.
bueno, imagínate cuánto más pueden ser el resto de los trámites susceptibles a que se hagan por esta vía. Pero un tema muy importante es que no solo para los ciudadanos tiene beneficio que los trámites se hagan a través de gobiernos electrónicos, es decir, a través de herramientas que el gobierno pueda facilitar tecnológicamente, sino que para el mismo gobierno eso es una ventaja. Hace que las oficinas públicas estén descongestionadas, es decir, si nosotros tenemos todos que ir a un sitio para pedir información de algo y en su lugar lo podemos hacer por la web, esa oficina pública va a estar descongestionada. Estos servidores públicos, a través de la automatización de procesos, podrán dedicarse de manera más efectiva a dar solución real que a tramitar simplemente. Entonces, hoy en día, el beneficio de los gobiernos electrónicos no solo son para los ciudadanos, sino también para los mismos gobiernos. Claro, pero lo que pasa es que eso viene de una voluntad política, ¿no? Y de una iniciativa del gobierno de turno, porque si vamos a los funcionarios públicos de carrera, ellos son los que se quedan ahí, a veces quienes les explican cómo funciona la cosa a quienes llegan por elección de voto popular. Y dice, es que siempre eso ha funcionado así, ¿no? Pero es que tenemos que cambiar para mejorar. El mundo viene avanzando y uno tiene que ir a la par de la tecnología, aunque no es fácil, ¿no? Porque la tecnología va volando, pero no nos podemos quedar a sopotoscientos miles de kilómetros atrás. Uno de los temores más grandes que uno tiene que sentir siempre es cuando alguien dice siempre lo hemos hecho así. Exacto, terrible. Porque hay funcionarios públicos que tienen 10 años trabajando en el mismo lugar, pero simplemente tienen un año de experiencia porque todos los años han repetido lo mismo de igual manera. Sí. Entonces no tienen 10 años de experiencia, lo que tienen es un año de experiencia repetido 10 veces. Y eso es muy importante, lo que tú estás diciendo, hay que innovar. Lo primero que necesitamos entonces es que tengamos esa voluntad, esa visión de innovación, de hacerlo más sencillo, exacto, de tener una mejor gestión. Y hoy en día yo creo que todos tenemos que apostar a que nuestros dirigentes, a que nuestros gobernantes, a que los gestores públicos tengan esa visión de innovación. Fíjate que cuánto ahorro se puede tener en tener espacios físicos, digo, oficinas de atención al público más pequeñas, que estén los procesos digitalizados, automatizados, y que puedan entonces ofrecer un mejor servicio. Así es. ¿Cuánto podemos dedicarle a eso, a mejorar los sueldos de los funcionarios, a mejorar su trabajo, el día a día, la gestión de esos procesos en lugar de hacer cosas sencillamente manuales? ¿Requiere una voluntad? Sí, requiere una voluntad. ¿Requiere recursos? Sí, requiere recursos. Pero a la larga, esa voluntad unida con esos recursos trae muchos beneficios para el ciudadano y para la misma gestión. Y vamos a estar claros, ¿qué quiere un gobernante? Una gestión que hable bien de él, que la gente se sienta complacida. Y en términos reales, para que vuelvan a votar por él. Bueno, si usted quiere que vuelvan a votar por usted, haga las cosas sencillas, haga que el ciudadano pueda tener acceso. No, es que aparte, aunque no quieras que gobernar más, estuviste allí, ¿verdad? Y es parte de tu reputación y de lo que bailaste en la vida, ¿no? Y que nadie te quite lo bailado. Porque terrible. Que estás dejando. Exacto, la huella que dejas. Uno no pasa por la vida por pasar, porque entonces eso siempre, mira, siempre esa historia de lo que tú hagas te va a acompañar siempre. Así que hágalo bien. Hágalo bien y hágalo con esmero. Si hemos puesto este ejemplo en el que un ciudadano quiere hacer un trámite, porque eso es lo más cotidiano. Quiero decir, todos en algún momento tenemos que pasar por un organismo público para hacer un trámite. Sacarnos una cédula, sacarnos un pasaporte, renovar una licencia de actividades económicas, un permiso para una construcción, pero además tiene que conseguirse no solo la información para hacer el trámite, sino los resultados de ese trámite también. Con esto vamos a cerrar este primer ejemplo, porque estos últimos minutos vamos a hablar de otro ejemplo que es menos común, pero que también es muy importante, y es cuando los ciudadanos queremos ejercer control. Y el ejercer control los ciudadanos no quiere decir que somos los malos, por el contrario, es que somos los buenos. Ayudar a ejercer control implica que nos estamos preocupando por los asuntos públicos, nos estamos involucrando en las cosas públicas y hacemos nuestras observaciones para mejorar. Entonces, en todas las páginas web, en todos los mecanismos
que haber información, por ejemplo, de las contrataciones públicas o del presupuesto, de los ingresos y de los gastos. Pero todo esto que estamos hablando es muy importante que se haga a través de los medios electrónicos adecuados. ¿Y a qué me refiero? Simplemente Twitter o simplemente Instagram no sirve para que estas plataformas puedan ser lo suficientemente robustas y encontrar la información de manera fácil. Imagínense que uno esté buscando el presupuesto de una alcaldía y está publicado en Twitter de hace 2 años, y no tenga que estar para atrás todo eso de hace 2 años, eso no lo encuentra nadie. Entonces, las herramientas de redes sociales son muy importantes, siempre y cuando nos lleven a un lugar que nos permitan buscar la información de manera adecuada. Imagínate que, aquí se me va a caer la cédula, pero imagínate que uno entre a una biblioteca de libros físicos y no tenga un índice. Y uno tenga que buscar libro por libro, cómo se llama, cuál es el contenido, qué es lo que tiene. Esto es impensable. Bueno, igualito pasa con las herramientas tecnológicas de repositorios digitales. Tiene que haber un índice, un lugar donde uno pueda acudir y tener acceso a esa información para sacarle provecho. Volvemos a caer a la página web, no a la red social, que además es obligado, eso es ley. Porque si no tienes una información que no es útil para nadie, no le es útil al ciudadano, pero tampoco le es útil a la alcaldía, en el caso de las alcaldías o de los gobiernos en cualquier nivel, para descargarse del peso que significa estar dando información de manera presencial permanente. Entonces, ¿qué es importante de la información pública? Que el acceso tiene que ser fácil. Y hoy en día tenemos herramientas digitales que nos permiten eso. Para concluir, solo pensemos cuán fácil puede ser hoy en el siglo que estamos viviendo, en el año 2023, con respecto a hace 100 años atrás. Qué fácil lo tienen nuestros gobernantes hoy en día para dar acceso a la información pública. Sí, bueno, podemos ver algunas páginas de ejemplo, más allá de la del Congreso de Perú, que una vez nos mostraste, sobre todo para mostrar lo fácil que debe ser, ¿no? Y lo que, recordando, es una obligación tener una página web, no de puro retrato, porque esas que no son interactivas tampoco sirven, esas que no tienen toda la información tampoco sirven, esas que no actualizan la información tampoco sirven. Así que vamos a seguir profundizando en estos temas. En el próximo lunes seguimos con Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, para seguir hablando de estos ejemplos que nos hacen parte de la parte humana en nuestro municipio. Sigan a Juan Eduardo en su Twitter, @JuanEduardo con H intercalada. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM, se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.